y vamos a hablar del sector vitivinícola y lo vamos a hacer, por supuesto, con José Luis Belucio, especialista en vinos, que ya está conectado con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estás, Paz? Buenas tardes, gracias por llamarme. ¿Cómo va Gracias por todo? estar en comunicación con nosotros y muy bien, por suerte. Bueno, hablemos del fraccionamiento en vino. ¿Qué significa? Ujú. Mira, el fraccionamiento no es ni más ni menos que la tarea que realiza la bodega una vez elaborado el vino, que es embotellar o guardar el vino en diferentes recipientes. Hay diferentes tipos de fraccionamientos. ¿Qué significan los diferentes tipos de fraccionamiento? Que vos podés ponerlo en botellas, podés ponerlo en tetrabric, podés ponerlo en bagging box, podés ponerlo en damajuanas y hasta podría llegar a ponerlo en latas, que es una moda que se reavivó después de 12, 14 años y que tuvo su efervescencia en los últimos 2, 3 años. Ahora, respecto de las botellas, siempre tengamos en cuenta lo siguiente, hagamos un poco de números para saber dónde estamos parados. Sí. Nosotros tenemos en fraccionamiento en el año 2024 7.663.000 hectolitros. ¿Qué son hectolitros? Multiplícalo por 100 para saber la cantidad de litros. O sea, estás hablando de 766 millones de litros. Sí. De eso, el 63% se fracciona, se embotella, se hace en botellas. Y las botellas de diferentes tamaños. Claro. Te habrás dado cuenta cuando vas a algún restaurante que te encontrás con botellas más chiquitas de las habituales, o de 200 centímetros cúbicos o de 375 centímetros, que es lo habitual en botellas chiquititas, y las botellas normales de 750 centímetros cúbicos. Después, el otro 33% estás hablando de tetrabric, que es un multifilamento, que son los vinos comunes, lo que antiguamente se llamaba comunes. Hoy no hay más esa división que había antaño, que eran vinos finos por un lado, vinos comunes por el otro, que estaba normado de esa forma. Eso desapareció allá por principios de los años 2000. Y después tenés el bagging box, que es un producto que está muy interesante porque vos elaborás alrededor de 5 litros. Es una bolsa adentro de una caja Mira. que cada vez que tienen una canillita en un Sí. costado. Y eso hace que cada vez que vos retirás un poco de vino, la bolsa se contrae y no queda oxígeno en la parte superior, Qué en donde bien. ya no queda vino. Con lo cual vos podés mantenerlo alrededor de un mes, 2 meses aproximadamente, y vas a tener el mismo sabor y tampoco te va a impregnar el olor Qué o el bien. sabor, no te Sí. lo va a impregnar de ese recipiente, que es la bolsa que está dentro de esa caja de cartón. ¿Se entiende? Claro, Es y, diferente cada al vez tetrabric. que uno lo consume lo siente como si lo abre nuevo, ¿no? Como si abre una botella nueva. Exactamente, exactamente. Me Wow. di a entender entonces. Muy bien, Sí, fantástico. perfecto. Después tenés Sí. las latas, que es muy poquito el porcentaje, estás hablando menos de 0,5% de la producción total que se fracciona. Y después tenés las damajuanas. Las damajuanas es un caso muy particular porque tuvo su auge allá por la década del 70, 80 y 90 más, pero esto viene desde principios del siglo XIX, que se utilizaba para, no solamente para el almacenamiento, sino para el transporte. Antiguamente el transporte del vino se realizaba en las mismas barricas, en los mismos contenedores de madera, y a su vez en este tipo de damajuanas, que tienen una capacidad o de 3 litros, las más chiquitas y las que menos se utilizan, y las de 5 litros. Vos lo habrás visto con una manijita de plástico y una red que cubre el vidrio, y tienen un pico largo y bastante ancho, que eso hace que se consuman mucha más cantidad de vino, Claro. y no es el vino más fino de todas las bodegas. Bien. Eso tuvo un auge muy importante en la Argentina, y bienvenido que haya sido de esa forma, porque recordá, siempre te recuerdo cuando hablamos de vinos, que el consumo de vino en la Argentina fue
de 92 litros per cápita por año en los años 70. Claro. Y a partir de ahí empezó su descenso. Bajar, claro. Pero también hubo una reconversión en mayor calidad. Bien. Desde aquella época para acá. Y esas damajuanas han tenido un inconveniente que ha dejado de estar de moda, entre otros casos, y a su vez una cuestión fundamental fue una ley que armó en su momento cuando vuelve la democracia, en aquella época el diputado Bordón, José Octavio Bordón. Sí. En el año 84 se hace esa ley, se promulga en el año 84, y eso hace que todos los fraccionamientos, todos los embotellamientos me refiero a todos los envasados de vino, se tienen que hacer exclusivamente en origen. Claro. ¿Eso qué significa? Vos producís un vino en Mendoza, tenés que embotellarlo en Mendoza. Lo producís Bien. En San Juan, lo tenés. Está bueno eso, porque potencia otras industrias, ¿no?, que colaboran en el proceso del vino y en el proceso productivo. Me parece que es algo positivo, ¿no?, para cada sector. Es algo, por un lado tiene la parte muy positiva, sí. Porque vos estás generando la acción del fraccionamiento para más cantidad de empleados en la misma bodega, pero por el otro lado vos tenés que dejaste de utilizar, vos viste en la avenida Santa Fe, antes de llegar, en la avenida Juan B. Justo, antes de llegar a Santa Fe, hacia el lado de la mezquita, sí. Que hay un shopping actualmente al aire libre sobre mano derecha, todo eso eran donde el ferrocarril dejaba el vino en las distintas piletas que había allí, y ahí se envasaba vino, se envasaba en damajuanas, se envasaba en botellas, sí. No solamente en esa zona, en el Puente San Martín lo mismo, bien. Si vos mirás bien, hay diferentes lugares en donde también pasaba lo mismo. El ferrocarril era el que traía esos, en los vagones, los traía, y lo que hacían era descargarlo en esas piletas enormes para después envasarlo acá mismo en Buenos Aires. Y así como pasaba en Buenos Aires, pasaba en Córdoba, pasaba en grandes ciudades de la Argentina, en Salta. Eso hacía que hubiera mayor cantidad de empleo. Bien. Y a su vez mayor cantidad de consumo también. Totalmente. Por otro lado, lo que viene para bien. Sí, estamos quedándonos cortos de tiempo, José. Y me parece que lo dejaría para la próxima semana, ¿no? Porque está buenísimo lo que estás trayendo, y esta historia me parece sumamente interesante para contar acá. José, gracias por estar en contacto. Con todo gusto. Nos seguimos la próxima. Paz, gracias por llamarme. Un beso grande. Hasta luego. Gracias por estar conectado. Hasta luego. Enseguida venimos con más información.